Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Claudia Quevedo, que nos acompañará como moderadora el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Peligros Químicos, con la temática titulada Sesión 4, Elementos de Protección Respiratoria, Selección, Uso, Mantenimiento y Recambio. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Joseph Zanabria. Él es el ingeniero químico, tecnólogo en salud ocupacional, especialista en gerencia, en seguridad y salud en el trabajo, auditor interno ISO 45001 y decreto 1072 del 2015. Ingeniero Joseph, muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes a todos nuestros asistentes del día de hoy. Mil disculpes por unos temas técnicos, pero ya vamos a comenzar. Vamos a comenzar con nuestro seminario de hoy. Discúlpenme, pongo pantalla y organizo. Ya, con eso tengo una mejor visual. Vamos a comenzar con nuestra sesión 4, elementos de protección respiratoria, selección, uso, mantenimiento y recambio. Y voy a comenzar este seminario del día de hoy con una frase típica. No me pongo los EPP, no me pongo los elementos de protección personal, porque solo es un momento. Muchas veces en seguridad y salud en el trabajo, esa es nuestra frase habitual. Siempre lo he hecho así, el proceso funciona, no me va a pasar nada, es solo un momentico, es que me demoro más poniéndome los elementos de protección personal que lo que voy a hacer la tarea. Y realmente, ¿cómo estamos promoviendo la cultura y cómo estamos promoviendo nuestros cambios de hábito cuando respondemos de esta forma? Entonces, este tema tiene este comienzo. Porque el objetivo general es establecer los aspectos relacionados con la selección, uso y mantenimiento de elementos de protección respiratoria de acuerdo a las características y peligros de las sustancias químicas a las que el trabajador puede estar expuesto. Vamos a tener 4 objetivos específicos, que es relacionar las características de las sustancias químicas con la vía inhalatoria como vía de ingreso ocupacional de mayor importancia. También vamos a determinar cuáles son los atributos de las sustancias químicas que determinan la selección de elementos de protección respiratoria. Además de eso, vamos a articular aspectos de la exposición combinada a sustancias químicas y otros agentes como criterios para la selección de elementos de protección personal respiratorio y describir hábitos y rutinas que se deben adoptar para la limpieza, mantenimiento y conservación de los elementos de protección respiratoria. Para ello, pues vamos a comenzar con nuestro sondeo como es habitual, para lo cual Claudia nos va a ayudar. Claudia, ¿nos ayudas, por favor? Muchas gracias, ingeniero. Vamos a iniciar con el sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que el sondeo se realizará 2 veces a lo largo del evento. Uno lo realizaremos al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de nuestro evento. Entonces, dando a conocer el objetivo del sondeo inicial, vamos a dar con la primera pregunta. Claudia, no te estamos escuchando. Vamos con la primera. Ya. ¿Me escuchas ahí? Vamos con la primera pregunta. Los elementos de protección respiratoria se seleccionan cuando hay una exposición a sustancias químicas, B, riesgos biológicos, C, proyección de secreciones respiratorias, D, sustancias químicas y bioaerosoles. Claudita, no te estamos escuchando.
Sí, Inges, ya en un segundo, dame un momento que listo. Vamos a dar los resultados de la primera pregunta. Vamos con la respuesta, la selección A, sustancias químicas con el 25%. La segunda respuesta es riesgos biológicos B con el 9%. C, proyecciones de secreciones respiratorias con el 9% y sustancias químicas bioaerosoles con el 58%. Dando así, les recordamos a nuestros participantes que pueden formular sus preguntas en el chat y estas preguntas serán resueltas a lo largo del taller. Continuamos con la segunda pregunta de nuestro sondeo inicial. El criterio para seleccionar los elementos de protección respiratoria es A, el estado natural de la sustancia química y el PELI. B, el tipo de compuesto químico, el peligro. C, el estado natural de la sustancia química y el tipo de compuesto. D, los peligros físicos a la salud y el ambiente de las sustancias químicas. Listo. Y vamos con las respuestas de la segunda pregunta. A con 8%, el estado natural de las sustancias químicas y el PELI. B, 17%, el tipo de compuesto químico y el peligro. C, el estado natural de la sustancia química y el tipo de compuesto. Y con el 12%, perdón, y con el 63% de los peligros físicos a la salud y el ambiente de sustancias químicas. Dando así a conocer los resultados, vamos con la tercera y última pregunta de nuestro sondeo. Tercero, ¿se utilizan filtros y prefiltros cuando hay una exposición a muchas sustancias químicas? B, hay una exposición a sustancias en polvo y vapores. C, hay una exposición a sustancias de diferente naturaleza. D, en un ambiente muy contaminado de sustancias químicas. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A, hay exposición a muchas sustancias químicas con un 8%. B, hay exposición a sustancias en polvo y vapores con un 28%. C, hay exposición a sustancias de diferente naturaleza química con el 16%. D, en un ambiente muy contaminado de sustancias químicas con el 48%. Conociendo así los resultados de nuestro sondeo inicial, le damos paso a nuestro experto, el ingeniero Joseph. Ingeniero. Gracias, Claudia. Bueno, vamos a comenzar. Entonces, para hablar de elementos de protección respiratoria, es importante que hablemos del sistema respiratorio desde su estructura y funcionamiento. Esto, pues, voy a tratar de ser muy breve con la información, pero sí es importante que tengamos en cuenta por qué la vía inhalatoria es la más importante y desde el punto de vista del funcionamiento, pues, cómo funciona nuestra vía inhalatoria para entender el por qué debemos cuidar y cómo debemos cuidar, cuál es la importancia de la vía inhalatoria. Entonces, cuando hablamos del sistema respiratorio, tenemos la vía respiratoria alta y la vía respiratoria baja. Cuando en la vía respiratoria alta se identifica la nariz y la fosa nasal, la faringe, la epiglotis y la laringe. En la nariz y en la fosa nasal, que hay unos cilios, es decir, unos vellitos o ¿sí? unos pelitos, es donde se filtra el aire, se humidifica y calienta el aire. En la faringe, que corresponde a la garganta, se deja pasar el aire para que llegue a la laringe y también la faringe está revestida de mucosas que es también o sirve o tiene un funcionamiento como filtro de aire. Cuando hablamos de la epiglotis, estamos hablando de la estructura, lo están viendo aquí en las diferentes flechitas en la imagen, es la estructura en la entrada de la laringe que la separa de la faringe. Entonces tenemos la faringe, tenemos la laringe, que es como un túbulo, y tenemos la epiglotis que separa estas dos estructuras y que su función es como una puertica. Sirve para evitar el paso de los alimentos de tal manera que solo deja pasar el aire a la laringe. ¿Por
qué? Porque es que resulta que cuando inhalamos ese ingreso de aire ingresa por nariz, pero también ingresa por boca. Entonces la epiglotis lo que está haciendo es esa puertica que regula el paso de aire y del bolo alimenticio cuando estamos comiendo. Y también tenemos la laringe, que es un órgano de músculo cartilaginoso revestido de mucosa y donde se encuentran las cuerdas vocales. Es donde se dirige, es la estructura que permite o que dirige el aire hacia la tráquea. Es vital, esta estructura es vital en la emisión de sonidos para la comunicación oral, pero tengamos en cuenta que también está revestido de mucosa y ese revestimiento de mucosa pues también está, allí también se filtra el aire y se quedan muchas partículas o se quedan las partículas que vienen contaminando el aire que respiramos en el proceso natural de respiración. Cuando hablamos de la vía respiratoria baja, hablamos de las tráquea, broncos, bronquiolos, hablamos del pulmón, también de los alvéolos, pleura y diafragma. Entonces, la tráquea es ese conducto por donde pasa el aire, es la vía respiratoria más grande del sistema, es el túbulo más, que tiene un mayor diámetro y se ramifica en conductos más pequeños que son los llamados bronquios. Entonces los vemos aquí. Tenemos aquí, viene la tráquea y se ramifica en los bronquios, pues precisamente para conducir el aire a cada uno de los pulmones. Tenemos 2 pulmones. Contiene anillos rígidos de cartílagos que le da consistencia y mantiene la vía abierta. Tiene también un revestimiento de mucosa y cilios que pues también conducen o también funcionan para filtrar el aire que está entrando. Porque dense cuenta que a lo largo de lo que se ha visto, tanto de la vía respiratoria alta como la vía respiratoria baja, todas las estructuras que se han presentado anteriormente tienen un revestimiento de mucosa y cilios. ¿Para qué? Porque es que son lo que filtra el aire. ¿Para qué? Para que cuando llegue al pulmón y haga ese intercambio, pues realmente no tape los bronquiolos y las otras estructuras que son responsables de ese intercambio gaseoso. Entonces, tenemos bronquios, como les decía, uno para cada pulmón. Los bronquiolos son conductos respiratorios de diámetro milimétrico. Esos bronquiolos son los que se tapan cuando llega ese aire o cuando está llegando el aire contaminado con pequeñas partículas. Están adheridos a los pulmones, sostenidos por el tejido pulmonar que los rodea y posee una capa muscular lisa que puede relajarse y contraerse, aumentando o disminuyendo de tamaño conforme se respira. Están los alvéolos, que son unas bolsas muy pequeñas llenas de aire situadas al final de los bronquiolos y en su interior hay una red de vasos sanguíneos o capilares que sirve como punto de entrada del oxígeno y de salida para el dióxido de carbono. Entonces, como vimos, en los bronquiolos está llegando el aire, llega el aire al bronquiolo y ¿dónde se va a generar ese intercambio gaseoso? Ese ingreso de oxígeno y salida de dióxido de carbono, que es lo que se genera precisamente en lo que es el proceso respiratorio, en el alveolo. También tenemos los pulmones, que son pues 2 bolsas, ¿sí? Que es una bolsa a cada lado, ubicados en la caja torácica. Los pulmones están protegidos por el tórax, de tamaño distinto y hechos de tejido elástico. El izquierdo es más pequeño, pues comparte espacio con el corazón y está dividido en lóbulo superior e inferior. En cambio, el derecho, que es más grande, está dividido en lóbulo superior, medio e inferior. Entonces, démonos cuenta. El pulmón izquierdo solamente tiene 2 lóbulos, mientras que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, precisamente porque es más grande. Almacenan el aire que respiramos hasta que finaliza el intercambio de gases. Y la pleura es una membrana que rodea los pulmones y reviste el interior de la pared torácica. Permite que los pulmones se contraigan y dilaten suavemente durante la respiración. Entonces, ahí vemos que están los pulmones y los 2 pulmones, están recubiertos por una membrana que es piénselo como el forro que protege los pulmones del tórax,
¿sí? Entonces es esa membranita que hay entre el tórax y los pulmones y les da esa protección. La vía también es importante tener en cuenta, entonces en esta diapositiva vemos precisamente cómo los pulmones están llenos de capilares. En esos capilares están los alvéolos y los alvéolos, como les decía, son los responsables del ingreso del aire, del oxígeno, perdón, que es la flechita roja, y de la salida del dióxido de carbono. Perdón, la flechita roja es el dióxido de carbono que está saliendo y el oxígeno que es el que está ingresando. Y el diafragma es un músculo situado entre el pecho y el abdomen que interviene en el movimiento de los pulmones para su expansión y contracción. Al inhalar, el diafragma se mueve hacia abajo, dejando espacio para que se expandan los pulmones y se agrande la caja torácica. Al exhalar, el diafragma sube conforme los pulmones y la caja torácica se contrae. Cuando hablamos de inspiración, estamos hablando de entrada de aire a los pulmones, y cuando hablamos de expiración, estamos hablando de la expulsión de una corriente gaseosa hacia el ambiente. Entonces, con esto totalmente no, sino rápidamente visto, porque pues el tema es un poco más complejo de lo que se ha presentado, pero les presenté algo como muy abrebocas. Entonces, vamos a tener en cuenta la vía inhalatoria en la exposición ocupacional como la de mayor importancia. ¿Por qué? Una cosa es la exposición y otra cosa es la dosis. La exposición se origina por el contacto, cómo el trabajador está en contacto con la sustancia química. Y la dosis, que es la sustancia que realmente se absorbe, depende de diferentes aspectos, pues entre ellos el elemento de protección personal asignado. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, siempre nos han dicho que el elemento de protección no es una medida de control, sino es una barrera que permite atenuar la consecuencia en el trabajador. Y eso es cierto cuando estamos hablando de accidente de trabajo. Pero en este caso no estamos hablando de accidente de trabajo, estamos hablando de enfermedad laboral. Porque precisamente esa exposición a lo largo del tiempo, de acuerdo a las características de modo, tiempo y lugar, puede generar una enfermedad laboral. Entonces, ahí es cuando encontramos que el elemento de protección respiratoria tiene una connotación diferente, porque sí es una medida de control que previene la enfermedad porque disminuye la dosis, es decir, la concentración absorbida durante la exposición. Entonces, precisamente, ¿y de qué depende o por qué la vía inhalatoria es tan importante en la exposición ocupacional? Porque depende, el ingreso por vía inhalatoria depende del estado natural de las sustancias químicas, del tamaño de partícula, del tipo de sustancia química y de la peligrosidad. Y vamos a desarrollar estos conceptos lentamente. Entonces, empecemos a hablar del estado natural de las sustancias químicas. Cuando hablamos de sustancias en estado sólido, hablamos de sustancias en estado granular con un tamaño de partícula o un diámetro de partícula pues grande. Hablamos de polvo fino, que es un diámetro de partícula mucho más pequeño. En este orden de ideas, de acuerdo al diámetro de partícula, ya sea granular o ya sea polvo fino, pues vamos a tener tres criterios para clasificar la fracción. Es decir, de acuerdo al diámetro de partícula, va a ser una fracción inhalable o una fracción torácica o una fracción respirable. ¿Qué quiere decir esto? Las partículas más grandes van a ser lo que se quede en la vía respiratoria alta. La segunda fracción, es decir, las que tienen un tamaño más pequeño, pero no diminuto, se van a quedar ¿dónde? Entre la vía respiratoria alta y la vía respiratoria baja, es decir, va a ser fracción torácica. Mientras que la que ya sea muy pequeña va a ingresar a los pulmones y es la que va a impedir o va a impedir, cuando estamos hablando de estado sólido, va a impedir el intercambio
gaseoso que se da precisamente a nivel de bronquiolos y alveolos, como les presenté anteriormente. Pero ¿qué es pequeña o qué no es pequeña? Entonces vamos a relacionarlo con este gráfico. Fracción inhalable más pequeña, fracción torácica, vía respiratoria baja y alta, y fracción respirable, y la vamos también con la fracción exhalada. Y también tenemos otro criterio que es la fracción no inhalable, que es decir, las partículas que son muy grandes. Entonces, al ver en esta gráfica, vamos a encontrar que en el eje Y o en el vertical, vamos a encontrar el porcentaje del aerosol total. Y en el eje X vamos a encontrar el diámetro aerodinámico de la partícula, es decir, el diámetro en micras. Como nos muestra la gráfica, la fracción inhalable va a ser entre mayor sea la partícula, pues menor va a ser su porcentaje de absorción. Es decir, démonos cuenta, disminuye el diámetro aerodinámico y démonos cuenta que por debajo de 4, el diámetro, el porcentaje de ingreso está alrededor del 90%, y para partículas más pequeñas va a llegar al 100%. Mientras que cuando estamos hablando de la fracción torácica que empieza en 30, pues también va a ser mucho más bajo y va a llegar al 50% para 10. Y este número 10 es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de contaminación ambiental, hablamos de material particulado 10. Es decir, el que estamos encontrando el que estamos midiendo todos los días del día del no carro y el que estamos midiendo como contaminación ambiental es material particulado 10. Y este material particulado 10 tiene un porcentaje de ingreso del 50% desde lo que es, como les decía, fracción torácica. A medida que va disminuyendo, pues va teniendo una mayor absorción. Y tenemos la fracción respirable, que son las partículas más grandes, y démonos cuenta que también, también tiene el mismo comportamiento. Entonces, lo que resumimos de estas gráficas es que entre menor sea el diámetro de partícula, mayor va a ser su absorción. Démonos cuenta que las tres curvas se van a encontrar por debajo de 4 micras. Por eso es que decimos que la fracción respirable o la que tiene un mayor ingreso por vía inhalatoria son las partículas que tienen un diámetro menor a 5 micras. Y esto también lo vemos en esta gráfica. Tenemos que la sal de mesa, que es la que nosotros vemos, que la utilizamos, tiene 100 micras, que es mucho más grande. Entonces, aquí tenemos nuevamente fracción inhalable de 30 a 100, fracción torácica menor de 30 micras y fracción respirable menor de 10 micras. Esto también aplica ¿para qué? Para lo que son las nieblas, que es una niebla. La niebla es una sustancia en estado líquido que ya sea por presión o por diferentes aspectos, tiene un diámetro de partícula muy pequeño y también va a ingresar por vía inhalatoria. Y tenemos los húmedos, que es un material sólido particular fino en suspensión en una corriente gaseosa. Estamos hablando, por ejemplo, de los humos metálicos provenientes del humo de soldadura, o cuando hay un incendio, del humo que se genera a partir de la combustión de los materiales combustibles. Y aquí vemos, entonces, en esta gráfica tenemos, porque también no hablemos solamente de material particulado, que es, piénsenlo como una esfera, o niebla, que también es como una esfera. También debemos pensar en lo que son el asbesto, que el asbesto es como son fibras. Entonces debemos pensar en las fibras que también, aunque tienen una longitud mayor por ejemplo, a 5 micras, pues su diámetro, por así decirlo, porque pensemos que es una estructura cónica, cuando hablamos de fibras, estamos hablando de una estructura cónica, estamos hablando que la fibra tiene
una micra de diámetro por una longitud de 5 o más de 5 micras. Entonces está entrando y las fibras siempre van a ingresar como ese material respirable, precisamente por el tamaño del diámetro de la fibra. Tenemos aquí una pregunta. Por ejemplo, yo pregunto si es verdad que el polvo de libros y revistas son demasiado dañinos para la vía respiratoria, se mantienen demasiado guardados, y es porque, hay una presencia de ácaros, y me imagino que los que trabajan en el laboratorio también. Bueno, entonces vamos a resolver esta pregunta de Fabiola. Fabiola, efectivamente en esta gráfica, ¿cuál es el propósito de esta gráfica? Identificar los diferentes cuerpos extraños o xenobióticos que ingresan al organismo por vía respiratoria. Entonces estamos hablando de fibras, de polen, pero también estamos hablando de material biológico o bioaerosoles. Células, microorganismos, bacterias, virus y otros. Entonces, frente a la pregunta de Fabiola, sí, efectivamente, Fabiola, la humedad y las condiciones ambientales en que se mantiene el papel. ¿Qué es el papel? El papel es celulosa. Entonces, pues todo lo que son las condiciones ambientales van a ir afectando el papel, y como el papel es celulosa y tiene una condición ambiental que es la humedad, pues va a atraer no solamente ácaros, sino también hongos. Al romperse o al irse desgastando ese papel, va a generar ese material particulado fino, y lo que va a ingresar por vía inhalatoria es un material químico, que es la celulosa, porque aunque sea natural, es una estructura química que está contaminada por un material biológico, que puede ser el húngaro o puede ser, bueno, otra carga microbiológica del ambiente. Entonces estamos mirando que esas partículas ultra finas que están entrando por vía inhalatoria corresponden a sustancia química y a material biológico. Para polvo atomizado en la industria química, claro que sí. Es muy importante todo lo que son los procesos de molienda, pues van a generar unos tamaños de partículas diferentes, y las partículas más pequeñas son las que van a ingresar por vía inhalatoria. También es importante tener en cuenta que el material granular, al manipularse, se va a romper por la fricción que generan los gránulos entre sí. Y esa fricción entre gránulos es lo que genera ese material fino, ese material particulado fino, que va ingresando por vía inhalatoria. Voy a continuar porque tenemos todavía bastante tema. Entonces, diferenciamos ahora vapores y gases. El vapor es un estado resultante de someter un líquido a un proceso de evaporación por condiciones de temperatura a una presión determinada. Entonces, es aquí cuando utilizo el ejemplo típico del alcohol. Cuando destapamos el alcohol, percibimos un olor. ¿Qué es ese olor? Pues ese olor es nada más ni nada menos que la sustancia, pero en forma de vapor, que a condición de temperatura ambiente, por la presión que se encuentra, pues genera esa evaporación de ese líquido que se encuentra en la botella. Entonces, cuando hablamos de sustancias volátiles, estamos hablando de sustancias que generan vapor a unas condiciones de temperatura ambiente bajo la presión normal. Una atmósfera, en Bogotá estamos hablando de 0.7 atmósferas. A diferencia de lo que es el estado gaseoso, que es un estado en el cual hay una atracción débil entre sus moléculas, lo permite que éstas se muevan libremente en todas las direcciones. Entonces, como pueden ver en la gráfica, mientras los sólidos tienen una estructura rígida, una estructura cristalina rígida, los líquidos pues tienen unas estructuras pues que les permite adaptarse al material, al recipiente que los contiene, y los gaseosos ocupan el total del recipiente que los contiene. Cuando hablamos de gases comprimidos, estamos hablando que se genera una presión adicional, que es lo que permite mantenerlos en ese recipiente que es el cilindro.
Y precisamente esa presión a la que está sometida el gas es lo que, en caso de golpearlo, puede generar una explosión o un estallido. ¿Tenemos otra pregunta? No. Entonces vamos a continuar. Elementos de protección respiratoria, entonces, con esto totalmente claro, que lo que va a ingresar por vía inhalatoria son tanto sólidos como líquidos como gaseosos, pero que también van a entrar sustancias químicas y bioaerosoles. Entonces tenemos varias clasificaciones de la protección respiratoria. Estamos hablando de una protección respiratoria libre de mantenimiento, que es, voy a empezar por la mascarilla higiénica y por la mascarilla quirúrgica. La mascarilla higiénica fue la que utilizamos en COVID. ¿Qué quiere decir esto? Que minimiza la proyección de las secreciones respiratorias y limita, en la medida de lo posible, su penetración en línea nasal y boca. Entonces, recordemos que esa mascarilla higiénica era la que nos poníamos y que la que lavábamos para que esa salpicadura de fluidos, que es la saliva, pues no llegara a las otras personas y que nos protegiera de otras personas. Solamente estamos hablando del fluido corporal, saliva. Pero cuando hablamos de una mascarilla quirúrgica, estamos hablando de evitar la transmisión de agentes infecciosos procedentes de la persona portadora. Entonces, que es ahora cuando las personas tienen gripas y todo, sobre todo en estos picos respiratorios, entonces, y también en ambiente hospitalario, las personas van con una protección respiratoria que corresponde a una mascarilla quirúrgica. Esto es solamente enfoque biológico y fluidos corporales, saliva. Pero cuando estamos hablando de una mascarilla autofiltrante contra partículas, ya estamos hablando específicamente de sustancias químicas, estamos hablando de esa protección N95 y otras referencias que nos ponemos y dense cuenta. Mientras que la mascarilla higiénica y la mascarilla quirúrgica tiene los cauchitos para ajustar en las orejas, en los oídos, perdón. Entonces, la mascarilla autofiltrante contra partículas es un ajuste y por eso es que su diseño es ponerse esas tirillas, esos cauchos en el cuello y también diagonal en la coronilla de la cabeza. ¿Por qué? Porque necesitamos garantizar el ajuste. ¿Y el ajuste para qué? Para proteger el sistema respiratorio de la inhalación de partículas, incluso bioaerosoles, a la persona portadora. Entonces, si bien esa mascarilla autofiltrante contra partículas también tiene cierto protección contra bioaerosoles, cuando la persona está expuesta, estamos hablando ya específicamente de ambientes hospitalarios, que maneja sustancias químicas, pero también tiene una exposición a bioaerosoles, pues estamos hablando de una mascarilla dual. Y protege de la inhalación de bioaerosoles a la persona portadora y a la vez reduce la transmisión de agentes infecciosos y también de sustancias químicas en el lugar de trabajo. Estamos hablando de esa mascarilla dual. Pero cuando estamos hablando de protección respiratoria para vapores y gases, pues ya no nos sirven esta protección que se llama protección respiratoria libre de mantenimiento. ¿Y por qué se llama una protección respiratoria libre de mantenimiento? Porque no son lavables, pero no debemos confundir que no son lavables y que es una protección respiratoria libre de mantenimiento con que sean desechables. Son dos aspectos diferentes que solemos confundir. La protección respiratoria tipo N95 y otros, que es la protección respiratoria libre de mantenimiento, tiene unas horas de uso y por eso es muy importante su conservación. Si bien no tenemos mantenimiento en esta protección respiratoria, sí tenemos unos criterios de conservación. ¿Por qué? Porque es que estamos hablando también de costos y estamos hablando de
pueda que una máscara de estas cueste, estoy hipotetizando, entre 10 y 15 mil pesos. Pero si hablamos de las 50 personas que están en la empresa o del número de personas, del número de trabajadores que está en la empresa, pues ese costo ya no van a ser 15 mil pesos, sino va a ser un costo mucho más importante. Y también debemos tener en cuenta pues el uso correcto de esta protección respiratoria. Cuando hablamos de protección respiratoria para vapores y gases, que ya los tenemos identificados, me voy a detener un momento para mirar si tenemos más preguntas de nuestros asistentes. Sí, tenemos una pregunta. ¿Es malo cortar los vellos de la nariz? Edgar, me siento impedido para responder esta pregunta porque no está dentro de mi alcance. Desde el punto de vista, desde el punto de vista higiénico, es importante tener hábitos de higiene que me permitan retirar la suciedad que se va acumulando en la nariz. Y una cosa son los cilios y las vellosidades que están en las estructuras internas de la nariz y otra cosa son los vellos de la nariz. Entonces, ahí es un llamado a revisar nuestros hábitos, esos hábitos que son tan personales y en los que no puedo entrar a opinar, sobre precisamente la higiene, a donde quiero llevar el comentario es, yo diría que no es malo, porque nos va a permitir tener unos hábitos de higiene saludables. Pero nuevamente, yo no soy médico, no soy personal de la salud, por lo tanto no te puedo dar esa respuesta. La siguiente respuesta es, si era suficiente la mascarilla, ya que era un virus y la partícula era o es tan pequeña. Bueno, tengamos en cuenta que es un virus, pero el virus no se movía en aire, se movía a través de saliva como fluido corporal y estamos hablando de una sustancia líquida, porque la saliva es una sustancia líquida. Entonces, realmente nos estábamos protegiendo no del virus, sino de la saliva, que era lo que contenía el virus, que era el agente infeccioso. ¿Las mucosas también son absorbentes? O sea, ¿los ojos y oídos también se deben cubrir? Claro que sí. Entonces, la pregunta de Sonia es sí, efectivamente, Sonia. Las mucosas también no son absorbentes y estamos hablando de un mecanismo de ingreso por vía dérmica, donde las capas que se atraviesan son pues más delgadas, pero tiene todos los mecanismos de la vía de ingreso por vía dérmica, que pues no está dentro del alcance de este seminario, pero la respuesta es sí. Sonia, como te digo, no puedo profundizar en el tema de los pelitos de la nariz como preguntas, porque pues no está dentro de mi alcance ni dentro de mi formación base. Raúl nos pregunta, ¿qué tan aconsejable es utilizar las mascarillas de protección durante todo el día? ¿Hay que cambiarla cada cierta hora? Esto depende de qué. Depende de la contaminación del lugar de trabajo. Entonces, por eso es importante lo que les decía. La protección respiratoria está diseñada para controlar y tiene unos factores de acuerdo a la contaminación, asimismo va a ser el tiempo de vida útil. Y ya les voy a contar cómo podemos establecer ese tiempo. Entonces, siguiendo con nuestro tema, cuando tenemos una pieza o un adaptador facial, tenemos una máscara, una media máscara, un casco o una capucha. Entonces, vamos a diferenciar. Los equipos filtrantes son aquellos que utilizan filtros. ¿Para qué? Para que el aire que estamos respirando esté libre de contaminantes. Entonces, podemos tener áreas clasificadas o atmósferas peligrosas, es decir, a cielo abierto, donde vamos a utilizar equipos filtrantes. ¿Cuáles son los equipos filtrantes? Pues la full face y la media cara. Mientras que cuando estamos hablando de espacios confinados, que estamos en un lugar cerrado, un espacio cerrado, pues tenemos que hablar de equipos aislantes que son autónomos, que son una línea de aire fresco o son una línea de aire comprimido. Voy a cerrar el tema de estos equipos aislantes diciendo, los equipos aislantes pues generan o introducen otra serie de riesgos
como es el peso de los equipos, cómo es el diseño de los equipos, cómo es la línea de aire fresco, cómo está conectada, cuál es la distancia. Bueno, toda una serie de aspectos que no vamos a profundizar en este seminario, y aquí en este seminario nos vamos a enfocar, son los equipos filtrantes, que son los que utilizamos en espacios abiertos. Si es verdad que el asbesto y el tolueno son cancerígenos, sí, el asbesto es cancerígeno, el tolueno no. El que es cancerígeno es el benceno. Entonces, aquí tenemos que hablar de cartuchos, ¿sí? Los filtros que se utilizan, los conocemos, y entonces aquí tengo que decir, la palabra técnica es filtros, pero como se conocen en el mercado, o como comercialmente se conocen, son cartuchos, y esos cartuchos tienen unos colores, y esos colores están enfocados al tipo de compuesto. Entonces ahí nos vamos a las características y a las propiedades físico-químicas de los compuestos. Estamos hablando de sustancias orgánicas, que son las que son los aceites, toluenos, solventes, benceno y otros, y estamos hablando de las sustancias inorgánicas, como son los vapores ácidos, ácido nítrico, clorhídrico, sulfúrico y otros. Entonces, este colorcito que viene en el cartucho está identificando cuál es la sustancia química que está filtrando ese implemento. Pero también tenemos otros que son identificados, que son los rosaditos redonditos, que es para material particulado fino, y también tenemos otros filtros para material particulado que van enfocados al diámetro de partícula. Estos dos tipos de protección respiratoria es para diámetros de partícula muy pequeños, es decir, para material particulado muy, muy fino, que está por el orden de 2 o de 1 micra. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la vida útil de estos equipos? La vida útil de estos equipos está asociado a la contaminación que tiene el lugar de trabajo. Entonces, si bien los equipos, los elementos de protección respiratoria están diseñados para ciertas concentraciones a cierto número de horas, pues en la medida en que mayor sea la concentración del lugar de trabajo, pues el filtro va, eso es como una coladera. Si ustedes agregan en una coladera una gran cantidad de sólido, pues la coladera se va a tapar mucho más rápido. Mientras que si el líquido, lo que estamos colando tiene menos sólidos, pues se va a tapar menos. Entonces es más o menos un análogo que les estoy relacionando con el funcionamiento de estos filtros o cartuchos, como les decía, para separarlos de los prefiltros. Los prefiltros son son como telitas que se ponen y se ajustan al cartucho y se aseguran por medio de un adaptador. ¿Para qué? Para dar esa protección para una exposición combinada a material particulado fino y a sustancias tipo vapor, a sustancias en vapor o a sustancias gaseosas. Entonces, cuando encontramos un ambiente de trabajo que tiene, por ejemplo, solventes, pero también tienen las áreas de mantenimiento, que son las más contaminadas. Las áreas de mantenimiento tienen solventes, la actividad de pintura, tiene solventes, tiene aerosoles, pero también están lijando para preparar el material. Entonces estamos hablando de una exposición combinada. El lijar va a generar ese material particulado fino, y las actividades de pintura y pues de preparación y de pintura pues van a tener esa exposición a solvente. Tenemos una exposición a vapores y tenemos una exposición a material particulado, por lo tanto vamos a necesitar un filtro y un prefiltro. Ya voy a terminar, mil disculpas. Entonces, como les decía, en esta diapositiva encontramos el tipo de sustancia de acuerdo al color. Entonces, el amarillo nos dice que va para dióxido de azufre y otros gases ácidos, el gris que va para gases y vapores inorgánicos, el violeta que va para gases específicos, el azul y el blanco para óxidos de nitrógeno, y estamos hablando del marrón para gases y vapores orgánicos con punto de ebullición menor a 65 grados centígrados, y también para gases y vapores orgánicos
con punto de ebullición mayor a 65 grados. Entonces, démonos cuenta que el marrón va para vapores orgánicos, el gris para gases y vapores inorgánicos, el amarillo para dióxido de azufre y otros gases ácidos, y así sucesivamente. Entonces, démonos cuenta cómo en esta diapositiva nos está diciendo el color, cómo a qué va enfocado, a qué sustancia química va enfocado, que es lo que vemos en la práctica en las etiquetas de los cartuchos. Otra información que tienen las etiquetas es el número de la certificación y otros aspectos relacionados. Entonces, a la pregunta, ¿cuál es la vida útil? La vida útil depende de la concentración del contaminante en el entorno laboral. Y el peligro también es importante para la selección de elementos de protección respiratoria, claro que sí. Cuando estamos trabajando con sustancias ácidas que tienen, o sea, sustancias corrosivas, no ácidas, sustancias corrosivas y que tienen implicaciones en salud, vamos a seleccionar una full face. ¿Por qué una full face o una cara completa? Porque está protegiendo la piel, que es el blanco de las sustancias corrosivas, pero también estamos protegiendo las vías respiratorias para evitar que esa sustancia que es corrosiva genere esa quemadura en vías respiratorias, porque finalmente también son mucosas. Mientras que cuando solamente tenemos que la sustancia tiene peligros a la salud, como toxicidad aguda, o son sistémicos, son cancerígenos asfixiantes, o son irritantes, pues vamos a tener una protección media cara y gafas. Dentro de las limitantes que tenemos para la selección de full face como elemento de protección respiratoria, tenemos el uso de gafas por el trabajador. Si el trabajador usa gafas y no puede adaptarse a usar lentes de contacto, no le vamos a poder ajustar un elemento tipo full face como protección respiratoria. Entonces vamos a tener que utilizar una protección media cara, que es la careta que les estoy mostrando, con unas gafas de seguridad que se puedan poner sobre sus gafas formuladas y que sean ajustables, las gafas tipo goggles. Y finalmente, cuando hablamos de mantenimiento y conservación, pues también tenemos que hablar de ajuste. La resolución 2467 para sílice dice que se deben hacer pruebas de ajuste a los elementos de protección respiratoria. ¿Qué es la prueba de ajuste? Es mirar que el elemento de protección tenga la hermeticidad que realmente va a generar la prevención, que va a evitar que se absorba la sustancia, es decir, que entre por la vía inhalatoria la sustancia a la cual se está exponiendo. En este caso es un material particulado fino. Pero para media caras y para full face también tenemos pruebas de ajuste, y dentro de esas pruebas de ajuste están factores como la vellosidad de nombres. La vellosidad es una característica que impide que el elemento de protección respiratoria se ajuste correctamente a la piel y genere precisamente evitar que el trabajador al trabajador le ingrese por vía inhalatoria la sustancia química que está contaminando el entorno laboral. Desde el punto de vista de mantenimiento, es importante tener en cuenta desarmar la protección respiratoria, y entonces debemos tener en cuenta varios aspectos. La inspección, la sustitución de partes cuando están dañadas, si es posible, la limpieza y la desinfección. Es importante limpiar nuestra protección respiratoria, desarmándola, conociendo cómo es su estructura, etcétera, etcétera. Y la desinfección, ¿por qué? Porque es que muchas veces la limpiamos, pero no nos damos cuenta de la desinfección por precisamente pues sí, la carga biológica que puede haber en el entorno laboral y pues ese contaminante biológico. Entonces tenemos que hablar también de actividades como desinfección. Podemos limpiarla sin desarmarla todos los días, pero sí se sugiere desarmar la protección respiratoria tipo full face, tipo media cara, y retirar los cartuchos cada vez que dejamos de utilizar los filtros que les decía para vapores y gases. Entonces soltamos los filtros de la máscara, de la pieza facial, y los guardamos de forma independiente en bolsas autosellables, y guardamos la pieza facial en otra bolsa también autosechable. ¿Para qué? Para mantener la independencia y darle esa conservación correcta para evitar que se vuelvan un foco de contaminación y que en lugar de proteger al trabajador lo estén contaminando.
Por eso es que hablamos de los filtros aparte de la pieza facial. Y también debemos tener en cuenta lo que les decía, que el elemento protección respiratoria libre de mantenimiento no es desechable. Muchísimas gracias para todos. Voy a responder 2 últimas preguntas para darle paso a nuestro sondeo final, agradecerles su tiempo y nuevamente de antemano pedirles disculpas pues, por los inconvenientes al inicio de la sesión. En el caso de agroquímicos, insecticidas, fungicidas y fertilizantes, ¿dónde puede encontrar el tipo de filtro que debe usar, el tipo de vapor, gas, aerosol que genera? Pues primero, cuando estamos hablando de fungicidas, tenemos que tener en cuenta lo que te decía, el estado físico de la sustancia. Permítanme un segundo. El estado físico de la sustancia y otros aspectos a tratar. Entonces, muchísimas gracias y damos paso a nuestro sondeo. Claudia, ¿nos ayudas, por favor? Los elementos de protección respiratoria se seleccionan cuando hay una exposición a sustancias químicas, B, riesgos biológicos, C, proyección de secreciones respiratorias, D, sustancias químicas y bioaerosoles. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, sustancias químicas con un 11%, B, riesgo biológico con un 11%, C, proyección de secreciones respiratorias con un 5% y D, sustancias químicas y bioaerosoles con un 74%. Ingeniero, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? Súper, Claudia, quedó súper claro. Son para bioaerosoles y para sustancias químicas. Perfecto. Vamos con nuestra segunda pregunta. Continuamos con la segunda pregunta de nuestro sondeo final. El criterio para seleccionar el elemento de protección respiratoria es A, el estado natural de la sustancia química y el PELI, B, el tipo de compuesto químico y el peligro, C, el estado natural de la sustancia química y el tipo de compuesto, D, los peligros físicos a la salud y al ambiente de la sustancia química. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, el estado natural de sustancias químicas y el PELI con un 5%, el tipo de compuesto químico y el tipo de compuesto químico y el peligro con un 12%, C, el estado natural de la sustancia química y el tipo de compuesto con un 16%, D, los peligros físicos a la salud y ambiente de la sustancia química con un 66%. Ingeniero, ¿cómo nos fue con esta segunda pregunta? Nos fue muy bien. Es re importante que recordemos que los criterios para seleccionar los elementos de protección respiratoria es el tipo de sustancia, que lo vemos por colores. Los colores van enfocados al tipo de sustancia, gases y vapores orgánicos, gases y vapores inorgánicos, etcétera. Es decir, el tipo de compuesto y el estado natural. Si, de acuerdo, si son físicos, vamos a tener ciertos elementos de protección respiratoria. Si son gases y vapores líquidos, vamos a tener otra protección respiratoria. La respuesta correcta es la C. Estamos hablando del estado natural de las sustancias y el tipo de compuestos químicos. Muchas gracias, ingeniero. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de nuestro sondeo. Tercero, se utilizan filtros y prefiltros cuando A, hay una exposición a muchas sustancias químicas, B, hay exposición a sustancias en polvo y vapores, C, hay una exposición a sustancias de diferente naturaleza química, D, en un ambiente muy contaminado de sustancias químicas. Estos son los resultados de nuestra última pregunta. A, hay exposición a muchas sustancias químicas con un 4%. B, hay exposición a sustancias en polvo y vapores con un 30%. C, hay exposición a sustancias de diferente naturaleza química con un 21%. D, en un ambiente muy contaminado de sustancias químicas con un 45%. Ingeniero, ¿cómo nos fue con esta última pregunta de nuestro sondeo? Un poquito mejor, el 30% tuvo la razón. La respuesta es la B. Recordemos, y les estoy dejando esta diapositiva.
vapores con filtros de esta clase, que es lo que conocemos como cartuchos, y filtros para material particulado, que son los prefiltros, más un adaptador. Ingeniero Joseph, por tu intervención y por compartir con nosotros de esta acción educativa de tu comunidad. Nos veremos en una próxima oportunidad. Vale, muchísimas gracias a todos y feliz día. En esta ocasión queremos hacerle una invitación a todos los habitantes del eje cafetero a que participen de manera gratuita en nuestra primera Feria Nacional de Transformación Digital y Soluciones Tecnológicas en Seguridad y Salud en el Trabajo, que se desarrollará en Manizales este 6 y 7 de junio, de 8 de la mañana a 5 de la tarde en jornada continua. Tendremos charlas TED, expertos en técnicos, simuladores de realidad virtual y artistas de prevención en concierto. Puedes inscribirte o escaneando el código QR que aparecerá en pantalla en unos instantes o copiando el enlace que habilitaremos en nuestro chat. De igual forma, agradecemos a nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional de Educación Multimodal. También queremos invitarlos a descubrir de todas nuestras acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Posipedia Educa. Pueden hacerlo también escaneando desde su celular nuestro código QR que les aparecerá en pantalla. Recuerde que el certificado de este evento web se generará para nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada nuestra acción educativa y podrán acceder por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Educa. Los dejamos con un siguiente video de las ferias realizadas del 2023. Que tengan muy buena tarde. Estos espacios de verdad nutren nuestro conocimiento y nutren la experiencia para seguir incrementando mucho más la seguridad y el bienestar de los empleados, pero también el bienestar propio. Acabo de tener una experiencia maravillosa. Me acabo de subir en eso, que es un simulador de conducción vial en moto. Una experiencia fenomenal. Estoy sudando, es real, es vivencial y creo que puede aportar muchísimo a las empresas que utilizan este vehículo como una herramienta de trabajo. Tuve la oportunidad de mirar un simulador de manejo de extintores y me pareció interesante porque vemos la práctica, vemos el control y cómo podemos actuar ante una emergencia de cualquier tipo de fuego. Acá van a poder conocer todos los servicios que ofrece Positiva para nuestros clientes. Estamos invitando a que se acerquen todas las empresas y todos los interesados en el tema de seguridad y salud en el trabajo para que nos acompañen en esta innovadora feria. Uno de los temas que más me llamó la atención fue la capacidad que tiene Positiva para el desarrollo de aprendizaje a través de plataformas digitales. No es un tema únicamente de que lo tengo, sino de que lo estamos viendo. Positiva está llevando el liderazgo en este momento en el país en temas de aprendizaje enfocados a realidad virtual, en temas de salud y seguridad. Muy emocionada de visitar estos stands que nos aportan muchísimo a nosotros los psicólogos desde la parte mental, la cual pues tienen un plus tecnológico que me ayudan a mí a atender a mis pacientes, a los trabajadores del SENA de una mejor forma. Agradecida infinitamente. Desde la academia pues realmente lo que queremos es eso, la transformación de todo el concepto preventivo enfocado hoy en día a todas estas nuevas transformaciones digitales. Muchas gracias. Colombia, potencia de la vida.